Muy bien. Entonces tenemos aquí esta palabra, lógica. Y como ustedes el año pasado, pues ya tratamos acerca de este tema. Entonces, a ver si alguien se recuerda. ¿Qué significa la palabra lógica? ¿Qué es? Si no, si no se recuerdan, pues yo aquí voy a anotar, ¿sí? Y Profe, ese es el título. sí, ese es el título, lógica. Cuando hablamos de lógica, estamos hablando de una ciencia formal que estudia el razonamiento humano. Ese es nuestro concepto. Ciencia formal que estudia el razonamiento humano. Aquí me llegó también una respuesta que dice Raquel Gómez, que es parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano considerado puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos. Muy buena definición, espero que sí sea de usted, ¿verdad? Pero está muy bien el aporte. Si se dan cuenta, pues ahí se va un poco a la filosofía también, y la filosofía pues es mucha cuestión de pensamiento, y ahí estamos encerrando este concepto, razonamiento. Es decir, estudiar cómo nosotros pensamos, ordenar el pensamiento humano, y por eso es una ciencia formal y es parte de... Entonces, para poder estudiar el pensamiento, el razonamiento humano, necesitamos de objetos que nos lo permitan. Entonces, el primero de ellos es el concepto fundamental, las proposiciones. Bueno, ¿y qué son las proposiciones? Entonces, alguien que me pueda leer el primer inciso. Una oración Una en la oración. cual podemos afirmar la verdadera o falsa. Muy bien. Creo que para la próxima mejor voy a pedir a una persona en específico. Muchas gracias a todos los que leyeron. Y sí, ahí pueden darse cuenta que entonces estamos hablando de una oración. Y como les decía y les dije el año pasado, ustedes pues están acostumbrados de que en lenguaje, por ejemplo, les diga, escriban 10 oraciones. ¿Sí? Escriban 10 oraciones y marquen el verbo, el predicado, el sujeto, ¿verdad? Entonces, ya sabemos qué es una oración, ese concepto lo tenemos. Pero lo importante acá es que no va a ser cualquier oración. Esa oración que va a representar la proposición tiene que tener la característica de que se le va a poder decir si es verdadera o es falsa, ¿sí? Eso es lo importante y es lo que nos va a ayudar a distinguir si una oración es una proposición o no lo es. Bueno, el hecho de que sea verdadero o falso, entonces nos envía a un concepto más, que es el valor de verdad. Bueno, y yo le voy a pedir aquí, así al azar, le voy a pedir a Carlos Pazán, hágame favor de leer el segundo inciso. ¿Qué es el valor de verdad? Bueno, profe, el valor de verdad es la característica, es el carácter falso verdadero que puede tener una proposición lógica si utiliza los símbolos V y F. Muy bien, ahí está. Entonces, vemos que cuando hablamos del valor de verdad, ¿sí? Es el carácter, ¿sí? Entonces,
Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de característica, una cualidad que tiene esa oración. ¿Qué cualidades puede tener? Falso o verdadero. Y pues para abreviarlo, ¿sí? Dice que vamos a utilizar dos símbolos, la letra V y la letra E. Entonces, aquí es en donde nuestra mente debe de hacer clic, ¿sí? Porque entonces ustedes se deben de recordar en aquellas evaluaciones en donde les colocan, ¿verdad? Lea los siguientes enunciados y coloque una V si es verdadera o una F si es falso. ¿Verdad? Entonces, allí ustedes se van a dar cuenta que lo que ustedes estaban haciendo con esas oraciones que se le escribieron en la evaluación es evaluando su valor de verdad, ¿sí? Colocándole el valor de verdad a esas oraciones. Bueno, efectivamente, pues hay oraciones que es más que obvio que van a ser verdaderas o van a ser falsas. Pero en el caso de cuando estamos estudiando, pues tendremos que recordar lo que nos dijeron para poder saber si va a ser verdadero o es falso. Pero ahí está el concepto. Bueno. Y dice que para abreviar y reconocer las proposiciones, nosotros vamos a utilizar letras minúsculas, ¿sí? ¿Cómo es este hecho de utilizar letras minúsculas? Bueno, la letra minúscula es el nombre de la proposición, ¿sí? Es como todos los días, por ejemplo, hablamos de aquí de Guatemala, nacen niños, ¿verdad? Todos los días hay nacimientos. ¿Y qué es lo que hacen los papás al cumplir ciertos días esos niños? ¿Qué es lo primero que deben de hacer? Deben ponerles un nombre, ¿verdad? Entonces, así es también. Porque si no, solamente seríamos el montón de personas, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a reconocer? Diríamos la persona 1, persona 2, persona 3, persona 4. Pero imagínense cuántas personas sabemos en el mundo. Entonces, por eso es necesario el nombre. Y el nombre de una proposición va a ser una letra minúscula. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo se llama esta proposición? Se llama P. ¿Sí? ¿Y qué significa? Pues entonces dice, las plantas son seres vivos. Aquí tenemos entonces esa proposición. Las plantas son seres vivos. Muy bien. Entonces, ¿será que las plantas son seres vivos? ¿Será una proposición verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Muy bien, ¿verdad? Entonces, allí está. Miren, le estamos colocando el valor de verdad a esa proposición. Bueno, veamos otra proposición. Vamos a colocarle la letra, por ejemplo, S, ¿sí? Entonces tenemos F. Entonces, vamos a escribirle acá, hoy es jueves. Hoy es jueves. Esa es una proposición. Pero díganme ustedes, ¿será que es una proposición verdadera o es falsa? Falsa. Es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque hoy es martes. Porque hoy es martes. Entonces, ahí se dan cuenta por qué decíamos que la lógica estudia el razonamiento. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahorita? Estamos pensando, estamos razonando sobre estas oraciones que tenemos. Nosotros leemos hoy es jueves y entonces mi pensamiento inmediatamente me dice, no, hoy no es jueves, hoy es martes. Entonces, por eso, esto es falso. Pero mucho ojo, ¿por qué? No todas las oraciones son proposiciones. Por ejemplo, vamos a utilizar la letra R. Y si yo digo,
¿Cuál es tu nombre? ¿Será que si yo a alguno de ustedes les digo, ¿cuál es tu nombre? ¿Será que me van a poder decir verdadero o falso? ¿O cómo me respondería? No, ¿verdad? ¿Cómo me respondería? Mi nombre es... Y le dirían su nombre, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que esta es una oración. O sea que está cumpliendo con que sí es oración. Pero como no podemos decir que es verdadera o es falsa, automáticamente nosotros vamos a decir que esto es una oración, pero no es proposición. ¿Sí? Proposición. No es proposición. Y mucho ojo. A lo largo de lo que daba este tema, a veces veo de que hay algunos que en lugar de proposición le colocan preposición con E, y no es así. Es proposición. ¿Sí? Entonces, si nosotros no podemos decir que una oración es verdadera o es falsa, entonces nosotros vamos a decir que no es una proposición. Muy bien. ¿Estamos claros aquí o tienen alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Profe, ninguna. No, profe. Muy bien. Entonces vamos a avanzar. Yo espero de que ustedes pues ya hayan copiado. Ya, profe. Ahora vamos a avanzar a los siguientes. Profe. Profe. Gracias. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces, ahora una pequeña actividad. ¿Sí? Entonces, yo voy a detener un momento aquí la grabación. Ya, profe. Muy bien. Entonces, voy a resolver y entonces vuelvo a leer lo que nos dice la instrucción. La instrucción nos dice, establece para los siguientes enunciados qué proposiciones son verdaderas, cuáles son falsas y cuáles no son proposiciones. La primera que tenemos ahí, hola, no podemos decir si es verdadero o es falso, entonces nosotros vamos a decir que No es no es proposición. 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 Entonces, no es proposición. Y yo lo voy a dejar ahí para avanzar. La siguiente que tenemos ahí, la siguiente oración dice, el planeta Marte tiene vida. Esta sí es una proposición. Es falso o verdadero. Y es Falso, profe. Falsa. ¿sí? Falso. Ahora dice, ¿cuántos años tienes? Como esto no podemos responder verdadero o falso, entonces No es una proposición. Proposición. no es proposición. Correcto. La siguiente dice, el oro es un metal. Esa sí es proposición. Y es verdadero. El oro Falso. es un metal. ¿Sí? El oro es un metal. El 3 es un número par. Esta también es proposición, pero es Falsa. Falso. ¿sí? Y es falso porque el 3 no es número par, Tiene par. ¿verdad? La siguiente dice, el triángulo tiene 3 lados. Bueno, Verdadero. Verdadero, profe. ¿verdad? Verdadero, profe. Verdadero. Muy bien. Verdadero. Entonces, ya para resumir y ya, pues antes de finalizar, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que una proposición, ¿sí? Es una oración que tiene valor de verdad. ¿Qué quiere decir que tiene valor de verdad? Es decir, que
¿Es verdadero o falso? Eso es lo que nosotros nos debemos de llevar claro el día de hoy. La proposición es una oración que tiene valor de verdad, es decir, que es verdadera o falsa. Entonces, si en algún ejercicio a ustedes se les pide escribir el valor de verdad de las siguientes proposiciones, ¿qué es lo que van a hacer? Ver si es proposición o si es verdadero o falso, profe. Exacto. Ver si es proposición o es verdadero o es falso. A eso nos vamos a referir cuando se diga valor de verdad. Entonces, espero que lo tengan claro porque eso va a decir en su hoja de trabajo. Muy bien. Entonces, únicamente pues el día de hoy, para que ustedes practiquen en su casa, ¿verdad? Les va a quedar escribir 10 proposiciones. Escriban en su cuaderno 10 proposiciones. Esta es una tarea que no tiene nota, pero les sirve para practicar. 10 proposiciones. Y a la par de cada uno, deben de colocar el valor de verdad. ¿Sí? Aquí no vayan a poner oraciones que no sean proposiciones. Todas deben de ser proposiciones. Y el día de mañana, así al azar, voy a escoger algunos alumnos para que me lean alguna de las proposiciones que hayan escrito. Entonces, yo espero que sí lo hagan. Muy bien. Bueno, entonces,